Los saludamos. Primero, ¿qué tal? Buen día, Gustavo. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Shavuot. Bueno, Shavuot, Boker Tov. Bueno, estamos acá, la verdad que emocionados con que usted nos atienda, porque la verdad que desde que nosotros, sobre todo últimamente, ¿no? Desde el caso Nisman, desde el atentado a la AMIA, a la embajada, siempre en los medios tuvimos mucha contra. Yo estuve investigando, viendo cosas suyas, y la verdad que en principio, aparte de agradecerle de que hoy nos atienda, quería agradecerle las intervenciones de tantos años en la televisión. Lo vi en un momento enfrentando a Quebracho, enfrentando a mucha gente, y la verdad que ahora que usted nos va a hablar un poquito de qué es la judeofobia, bueno, ahí mucho de eso lo vimos en la tele, en sus intervenciones, y la vemos muchas veces a diario, ¿no? No hay nada que agradecer, Pablo, al contrario, es un gusto hablar con vos y me alegro que estamos remando en la misma dirección, así que somos colegas. Bueno, ¿qué es la judeofobia? ¿Qué diferencia hay con el antisemitismo, Gustavo? Ninguna. La judeofobia es simplemente un término más apropiado para definir el odio antijudío. Antisemitismo es un término muy equívoco, porque la gente a veces cae en la confusión de quiénes son los semitas, cuando en realidad no se habla de semitas, no existen los semitas, existían en el remoto pasado, pero hoy ya no hay. Y lo que decididamente nunca existió fueron antisemitas, es decir, gente que estuviera en contra de los semitas. Tú sabes que la palabra fue acuñada en 1879 por un judeófobo alemán, Wilhelm Marr, y aunque estuviera mal hecha, porque no respondía al objeto del odio al que quería señalar, prendió mucho, se difundió por doquier, así que somos algunos los que tratamos de revertir esta confusión semántica. De hecho, no hay ninguna diferencia. Judeofobia y antisemitismo son lo mismo, son los nombres alternativos para el odio antijudío. Claro, porque sí, yo tenía algo escrito que había visto, y como para que la gente más o menos entienda, porque no todos los que nos escuchan quizás son judíos, y que yo decía, la judofobia, un poco los judíos siempre fuimos odiados en sociedades paganas, religiosas y seculares. En bloque fuimos acusados por nacionalistas de ser comunistas, por los comunistas de ser capitalistas, y si se viven en países no judíos somos acusados de dobles lealtades, si viven en el país judío de ser racistas. Los judíos ricos fueron agredidos y los pobres maltratados. Cuando gastan dinero son resentidos por ostentosos. Cuando no lo gastan son despreciados por avaros. Cientos de millones de personas han creído por siglos que los judíos beben la sangre de los no judíos, que causan plagas y envenenan pozos de agua, que planean la conquista del mundo o que asesinaron al mismísimo Dios. ¿No? Como usted dice en sus charlas, estos son los mitos, ¿no? de la judeofobia. No sé si estabas leyendo de mi libro La judeofobia. ¿De dónde? Claro, sí, por eso digo, ¿dónde estaba? Es cierto, este es un odio muy acendrado, muy regado. Es imposible sacárselo de encima en una, dos generaciones, cuando sabemos que tiene siglos. Es un fenómeno europeo eminentemente. Europa lo exporta, pero en distintas sociedades americanas también de vez en cuando irrumpe, y estamos pasando por una época fea en donde hay una especie de resurgir de la judeofobia, aunque en términos generales yo sigo siendo optimista y a largo plazo va a terminar siendo un fenómeno marginal. Pero una de las maneras de ayudar a que ese fin llegue es hablar del tema, explorarlo, mostrar en qué consiste, debatirlo, así que me alegra mucho tener la posibilidad de hacerlo contigo ahora en la radio. Sí, Manuel, mi hijo, le quiere preguntar algo. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, yo te quería hacer una pregunta, justo que mencionás el tema de que ahora como hay un resurgimiento, yo estuve el año pasado viviendo en Israel un año, y al ver desde ese lado, o sea, de ese lugar del mundo, el tema de los medios, ¿vos creés que quizá la prensa internacional a la hora de condenar a Israel o la gente en Europa que llama al boicot de los productos que se fabrican en Israel también tienen su cuota aparte en este resurgimiento de la judeofobia, o es algo que resurgió como resurgen bastantes cosas? Excelente pregunta, Manuel. Te diría no solamente que tienen una parte, sino que tienen la parte principal.
Y lo trato esto en un artículo al que invito a la audiencia a fijarse, si quiere, porque está en internet, que se llama Los nuevos sacerdotes medievales. Y me refiero a lo siguiente: en el medioevo no era dogma de la Iglesia el deicidio. El deicidio, el hecho de que los judíos matan a Dios, era un mito que nunca fue dogma de la Iglesia. Pero se sostenía permanentemente porque sacerdotes y párrocos lo predicaban desde muchísimas iglesias, generaban un clima en contra de los judíos, que son casi diabólicos, y después cuando había un ataque directo contra los judíos salían ellos mismos en su defensa, decían no hay que ir tan lejos, etcétera. Este es un síndrome habitual. Entonces yo llamo los nuevos sacerdotes medievales al rol que cumplen los medios hoy en día, porque por un lado demonizan al judío de los países todo el tiempo, hablan de Israel como si fuera un ente depredador, violento, genocida, y después salen en contra de la judeofobia, cuando es obviamente el resultado de la prédica maligna que ellos hacen. Así que tocás el tema, tomás el toro por las astas, es exactamente así. No son todos los medios, por ejemplo la radio de San Luis con la que estoy hablando ahora no es parte de esa maquinaria de difamación de los judíos, pero es una buena parte de ellos que lo hace bajo el pretexto de que simplemente se quejan de la política israelí, cuando lo que dicen no tiene nada que ver con la política israelí. Y es fácil detectarlo, no se trata de criticar a Israel, se trata de deslegitimar a Israel. Entonces cuando uno deslegitima de los 194 países que hay, solamente al judío de los países, y de él solamente insinúa que es un país bastardo, que no tiene derecho a la existencia, no debe sorprender para nada que después la gente genere un sentimiento en contra de los judíos y pase a la violencia con bastante facilidad. Sí, nosotros, la verdad que el otro día hacíamos un recuento que en los programas, nosotros empezamos el programa acá en San Luis en marzo, ¿no?, de este año. Y nos dábamos cuenta que en casi todos los domingos teníamos que conmemorar alguna judeofobia, llamémosle así, ¿no? Arrancamos, me acuerdo, hablando el primer programa con Marcelo Polakov, el rabino, con Waldo Wolf, que estaba muy en boga, muy pendiente en ese momento el tema Nisman, como debería estar ahora también, que ahora de eso vamos a hablar. Después vino el Seder de Pesaj y la persecución de los judíos, la esclavitud, los 40 años en el desierto, y todos los domingos tenemos, hace 2 domingos tuvimos la AMIA, hicimos un programa mitad en Buenos Aires, en el acto de AMIA estuvieron los chicos y yo acá. Entonces después uno sigue habiendo, digo, el domingo que viene y el otro, siempre nos damos cuenta de esto, ¿no? Que estamos siempre solos, que somos perseguidos. Fíjese, el otro día recordaba, preparando así el programa, que una vez un profesor de geografía, mío, no sé si fue en tercer año de la secundaria, yo estaba hablando, me dice, lea un resumen que había hecho de un gobierno, no me acuerdo, un gobierno argentino, creo que era, no sé, de Juárez Selman. Entonces estoy leyendo, ubiquémonos esto hace 30 años más o menos, y me dice, discúlpeme, Palánico, ¿usted está leyendo el libro o está leyendo el diario de hoy? Entonces cuando yo escucho ciertas declaraciones, ¿no?, los Twitter de la presidenta, las declaraciones de Delía, de Aníbal Fernández sobre Nisman, un montón de cosas, me parece estar recordando lo que hablamos al principio del programa sobre la época de la Alemania nazi, donde, digamos, las declaraciones iban inculpando a veces a los judíos. Vi una conferencia suya en Venezuela, donde usted ya habla ahí del mercader de Venecia, ¿no?, y que hace poco estuvo tan presente en las declaraciones. Bueno, en principio podrías tener razón, uno podría hacer un programa no solamente semanal, sino aún si fuera diario, tocando en cada caso una faceta de la hostilidad contra los judíos. Esto no termina nunca y se da en muchos países con distintas formas, así que cabe hacer cursos al respecto y yo trato en la medida de lo posible de promoverlos porque creo que es una forma de contrarrestar la judeofobia. Pero por otro lado, te diría, uno a veces tiene que elevarse y tratar de buscar facetas mucho más positivas para difundir
no en vez de las de la judeofobia, pero por lo menos para que no nos ocupen tanto tiempo, y dedicar los últimos logros científicos de Israel, a los grandes méritos de música que en el mundo judío se promueven constantemente. Hay tanto para decir de la creatividad judía, de esta cultura tan antigua y tan que tanto ha contribuido a la humanidad, que no me parece sano, aun cuando sea cierto que le estemos dedicando tanto tiempo a las cuestiones judeofóbicas. Tenés razón que son absolutamente relevantes, pero a veces vale la pena levantarle un poco el ánimo a la gente, porque realmente los judíos, sobre todo los judíos argentinos, se sienten sumidos en pálida tras pálida, que tienen que estar contestando lo que no saben a veces contestar, a veces emergen confundidos de los ataques que se perpetran verbalmente contra ellos, pero igualmente ayudémoslos por medio de mostrar lo que la cultura y la civilización judaica es en general, y es realmente un faro de luz en la historia de la humanidad, y así deberíamos mostrarlo. Justamente ahora vengo de Montevideo de dar 2 conferencias y de algún modo complementan lo que te acabo de decir o lo ejemplifican, porque una se llamaba la judeofobia en las letras y las artes. Ajá. Pero la otra se llamaba la importancia del idioma hebreo en la civilización. Entonces siempre tratar de una compensar con otra, por lo menos. A mí me gusta mucho más dedicarme a los temas positivos, pero es inevitable teniendo en cuenta cómo se van dando los acontecimientos, sobre todo bien citás a los tweets de la presidenta, que fue una seguidilla de agresiones contra los judíos. Uno no puede irresponsablemente saltearlo, porque el que calla otorga, tiene que responder y esclarecer al respecto. Pero insisto, tratar de compensarlo con las facetas positivas, que son mucho más, y que construyen una identidad judía mucho más edificante y que alienta. Sí, la verdad que bueno, sí, en nuestro programa la verdad que tratamos de pasar por todos los temas, aprovechamos el programa, hicimos un programa muy lindo que fue todo de humor judío, entrevistamos acá, por ejemplo, a gente mayor que ya tiene una historia a veces de 40, 50 años acá en San Luis, nos habla de eso. Vos dijiste algo que me sorprendió. Sí. Dijiste, yo no sé si en nuestra audiencia hay no judíos también. Te digo por qué me sorprendió. Yo lo daba por descontado porque me imagino que la comunidad judía de San Luis es muy, muy pequeñita, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Cuánta gente más o menos? Y más o menos unas 100 y pico de familias. A veces cuando hacemos así en San Luis Capital estamos hablando. Hay gente también en Villa Mercedes que nos escucha, por supuesto, Javier Fonseca y mucha gente de ahí. Pero vos decís que la audiencia es básicamente esta pequeña comunidad, no es que trasciende a los no judíos. No, trasciende, vía internet, por ejemplo, nos escuchan en muchos lados. La radio se escucha, por ejemplo, muchos mensajes que estamos recibiendo ahora, de saludos para usted, de que coinciden con las cosas que dice, todo, tengo de Rosario, de Buenos Aires, de Villa Mercedes, San Luis, de Israel. Pero en general decís que es un público judío. En general sí, sí tenemos. Vamos a hacer entonces la invitación a aquellos pocos no judíos que nos están escuchando, difundan la radio para que los no judíos, amigos del pueblo de Israel, también tengan una palabra más esclarecedora, y vale la pena para eso de vez en cuando meter la cabeza en lo que pasa en la comunidad judía, y siempre uno se lleva sorpresas agradables al respecto. Sí, y tenemos muchos amigos acá, es más, el obispo de San Luis es una persona muy, muy, muy amable con la comunidad, siempre viene, nos apoya, está el grupo de los focolares que participa con él y también nos escuchan, hay mucha gente que también nos escucha que no son judíos. La verdad que a uno le cuesta a veces el ida y vuelta de saber. Yo soy convencido de que la gran mayoría de los no judíos tienen cierto aprecio por el pueblo judío y por el Estado de Israel, pero los nuevos sacerdotes medievales, es decir, los medios de prensa, no reflejan este cariño, saltean las noticias en donde aparecen manifestaciones de pro-israelismo entre no judíos, sencillamente no las transmiten, y yo tengo muchos ejemplos al respecto que he publicado una y otra vez. ¿O las condenan? Sí, ni las condenan. ¿Hola? No, dice Manuel que tampoco las condenan. No, sí, ¿Que no condenan qué? No, que las manifestaciones pro-Israel y esas cosas, o a veces las acciones pro, que digamos, intercambio cultural, a veces son condenadas por esos nuevos también sacerdotes. Tenés razón, sí. No, a veces no las mencionan y otras veces incluso salen en contra de ellas. Sí, tenés razón. Sí, bueno, nos pasó... Es muy
desconcertante para los judíos. Nos gustaría, por supuesto, dedicar todo nuestro tiempo a las facetas más positivas de la identidad judía y de la humanidad en su conjunto, pero frente a la dimensión de la agresión y de la delegitimación contra los judíos de Israel, no nos cabe otro remedio más que también responder. Bueno, pasando a otro tema que quizás por eso también es lo que hablábamos, no es tan positivo. Nosotros, la verdad que hace unos meses, en mayo, viajamos a Buenos Aires. Nosotros éramos de Buenos Aires, hace 7 años que estamos viviendo acá en San Luis, y bueno, volvimos en mayo con mi hijo, justo con Facundo, que está acá al lado, y fuimos al cementerio a visitar a mi mamá, que se cumplía un aniversario de su fallecimiento. Y entramos, y la verdad que desprevenidos, nos encontramos con la tumba de Alberto Nisman, con muchas piedras. Explicamos acá para también justamente qué era el poner piedritas arriba de una tumba, y la verdad que nos impactó mucho, tanto casi como la muerte. Nosotros vi un artículo suyo que usted escribió justo antes de que usted se enterara, unas pocas horas antes de que se enterara de la muerte de Nisman. Sí, se llama la trilogía Nisman, más o menos la sucesión de hechos fue así. Yo estaba dando una serie de conferencias en España y me llega 3 o 4 días antes de su asesinato un email de Alberto diciéndome: esto es lo que voy a presentar en el Congreso, y venía adjunto su investigación, la tercera gran investigación que hizo, en donde demuestra claramente que había un blanqueamiento planificado por parte del gobierno argentino hacia Irán, y que en aras de blanquear a Irán, el gobierno argentino había decidido vender la justicia argentina, Nisman incluido. Claro. Este dictamen, esta investigación, yo la recibo en España, la leo rápidamente, gracias a que Alberto me lo manda junto con un resumen. Entonces leo el resumen y escribo en base de él un artículo que se llama La trilogía Nisman, que el editor subió a internet inmediatamente. Y estaba esperando que Alberto me enviara, como hacía habitualmente, un feedback del artículo. Y en vez de eso recibo un email de un alumno que me dice: Gustavo, estoy conmocionado por lo que tengo que anunciar, acaban de encontrar muerto a Alberto. Bueno, claro, ahí se notaba... Y a partir de ese momento, además, empezaron a llegar a mi celular llamados telefónicos de muchos países, de muchas radios. Estaba realmente en una vorágine de prensa y de tristeza por lo que había ocurrido. Pero así fue más o menos, sí. Sí, porque ustedes se nota, yo tengo resaltado un par de párrafos, y se nota, digamos, el optimismo que usted dice, sopla una brisa de alivio que dará fruto a las próximas generaciones de argentinos, porque después de tanto escepticismo y malestar con la justicia, a usted le parecía que bueno, esto que presentaba el fiscal Nisman, con este testimonio iba a prevalecer, digamos, la verdad. Sí, la única manera de que no prevaleciera era matándolo. Exacto. Y eso hicieron. Y es cierto, la sensación era de mucho optimismo acerca de la justicia argentina. Pero después tuve que escribir un artículo que se llama Después de Nisman, claro, que también está en internet. Todos los que estoy mencionando están en internet, no los menciono para jactarme, sino por si no, sí sabemos. Que se llama Después de Nisman, y ahí ya digo, bueno, esa brisa que citás, Pablo, se transformó en tsunami. Claro. Y la justicia argentina, que había subido a un pedestal internacional gracias a la labor de Alberto, terminó en el lodo donde está ahora. Facundo tiene 15 años, lo quiere saludar también. Hola, buenos Facundo, días. ¿cómo estás? Buen día. Todo bien. Quería preguntarle si nosotros sabemos que el fiscal estaba amenazado esa semana que presentó que iba a hacer la denuncia en el Congreso. ¿Usted percibía que lo que pasó iba a terminar así? ¿Iba a terminar así? Mira, él estaba amenazado durante años, no solamente en las últimas semanas. Siempre estuvo amenazado. La gran diferencia entre las últimas amenazas es que ya no contaba con la defensa del Estado argentino, en el cual él confiaba plenamente. Mientras estaba amenazado antes, el Servicio de Inteligencia argentino y el Estado argentino lo protegían.
pero cuando el gobierno se dio cuenta de que su investigación incluía a la presidenta de la Nación, ahí dijeron, este tipo ya pasó todas las líneas rojas, y decidieron quitarle esa protección. Y por lo tanto, ocurrió lo que ocurrió. Con todo, no es que, digamos, uno puede preverlo racionalmente. Muchas veces pensé en que podían matarlo y se lo dije a él, mira, te van a matar con estas palabras. Claro. Y él también mencionaba esa posibilidad. Es más, no sé si saben que esto aparece en un reportaje que me hicieron en el Diario de la Nación, que también está en internet, por eso lo menciono, que lleva como título: sin Alberto Nisman no hubiera podido escribir esta crónica. Él, en un momento, antes de publicar mi libro Matar sin que se note, que es sobre Alberto Nisman y sobre su obra, me reuní en un bar con él y le llevé 5 posibilidades de títulos. Claro, sí. Y él miró el número 3, lo señala con un dedo y me dice, este está piola, con una sonrisa irónica, pero este está piola, ¿sabés cómo se llamaba? El asesinato de Alberto Nisman. Claro. Porque si bien en el libro no se habló, por supuesto no lo asesinan, porque el libro salió publicado antes de su asesinato. En el 2009 fue. Se especulaba con esa posibilidad, porque lo venían amenazando muchas veces. Entonces uno podía hacerlo filtrar en el título de esa manera. Después con el editor nos dimos cuenta que era un poco morboso llamarlo así, el libro terminó llamándose Matar sin que se note. Pero por supuesto que hablaba de eso o preveía racionalmente que ocurría, pero una cosa es lo racional y otra cosa es lo afectivo. Por más que vos preveas algo así, cuando ocurre es un shock indescriptible. Una pregunta más. ¿Usted le hizo saber su preocupación por el riesgo de su vida al fiscal? Sí, Facundo, como te digo, yo le decía varias veces, pero mira, te van a matar. Y él contestaba, no te preocupes porque aún si pasa eso, todos los testimonios están a salvaguarda y las pruebas están protegidas. A lo que yo respondía, obviamente, yo no te estoy hablando de las pruebas, estoy hablando de vos. Y siempre salía con algún tipo de humorada, no humorada, pero algo así como, mira, a todos los que defienden algo corren riesgo por defenderlo, vos también corres riesgo de vida, me agregaba, y eso era por el hecho de defender a Israel o defender las causas judías. En fin, no se traducía esa preocupación en algo muy específico. Claro. Pero obviamente era una posibilidad muy concreta. No estaba, Alberto se había transformado en el enemigo número 1 de Irán. Claro. Y no estás hablando de una pequeña banda de malhechores callejeros. Está hablando de un poder terrorista mundial que tiene una red de células que operan en todo el mundo. Así que las posibilidades eran muy grandes. Ahora, en retrospectiva, uno puede darse cuenta que sí era. Gustavo, justamente con lo que usted decía, que él le decía que tenía salvaguarda de las pruebas y de todo. A mí hay algo que me llama la atención y que a ver si usted quizás que estuvo en el círculo, digamos, cercano a él, es como una duda que tengo. Si, digamos, una vez que él muere, obvio que fue que muere o que lo matan, fue un shock muy importante también. Él trabajaba con mucha gente, con, no sé, dicen 60 personas, debía tener gente de más o menos confianza alrededor de las cuales él trabajaba, y a mí me llamó la atención, obvio, que el lunes que pasó eso y él tenía la reunión en el Congreso, no sé si la gente iba a estar como de ánimo, como para decir, bueno, lo presentamos igual, vamos con todas las pruebas, él nos dejó todo a alguien. Yo, perdón, esta persona, por ejemplo, Lagomarsino, él, digamos, tiene la confianza con un empleado para pedirle, supuestamente, ¿no?, desde las palabras de esta persona del arma, pero no hay nadie, yo no escuché todavía desde que hace 6 meses, nadie del grupo de trabajo de él, nadie en ningún momento, salvo los fiscales, la gente que después hizo la marcha, el 18F, todo, que hubiese agarrado y dice, no, acá está todo, vamos nosotros al Congreso. Obvio que por eso también la teoría del asesinato me parece más real, porque me parece que todos debían tener miedo de presentar todas las pruebas y todo con lo que pasó, pero el grupo de trabajo de él, 2, 3, una persona de confianza que debía tener todo y decir, acá está todo, Nisman no está, pero la causa sigue, como él lo dijo, se lo dijo a usted y lo dijo un par de días antes ahí en el reportaje en TN, o sea que la causa... Pero bien, como bien sugerís con tus palabras,
descendió una nube de pánico entre la gente que trabajaba con él. ¿Vos viste alguno que hiciera alguna declaración de ningún tipo? Sí, de ninguno. Y el gobierno inmediatamente envió a un grupo de gente que se apoderara de la UFI, que tomara todos los archivos que hay, ni que hablar que cómo vaciaron la casa de Nisman, cómo decapitaron al servicio de inteligencia que actuaba profesionalmente con Nisman. Por lo tanto, ha sido una invasión por parte del Poder Ejecutivo que le corta la cabeza al Poder Judicial, lo que justificó esta marcha de casi 500.000 de personas que salieron, por un lado, a honrar la memoria del fiscal asesinado, pero por otro lado también a expresar su temor de que la justicia argentina esté siendo vendida y castrada en un camino que lleva simplemente a la dictadura. Así que claro, es obvio que están todos atemorizados y que nadie va a salir, como vos decís, con la valentía nismaniana de decir acá está todo y me planto frente a que me tenga que plantar. Primero porque sus posibilidades de éxito son muy remotas hoy en día. Tenés que tener no solamente valentía y perseverancia y coraje y el apoyo de un Estado, sino ver que tenés posibilidades, algunas posibilidades de éxito, y esas posibilidades hoy en día son mínimas para alguien que quiera salir con esa valentía. Tal cual. Bueno, don Gustavo, mire, vamos a terminar con algo optimista. Sabe que acá en San Luis, bueno, la comunidad está cumpliendo este año 90 años. Así que, y le quería comentar, a nosotros todos los sábados nos